Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis. ¿Se acuerdan? En otras oportunidades yo he dicho, este es un programa especial. Bueno, este es el verdadero programa especial. Está con nosotros hoy el profesor Miguel Ancho Bastos. Bienvenido sea usted a este programa. Muchas gracias a ustedes por su amabilidad. Espero que no sea muy tarde ahí o muy mala hora. No, para nada. ¿Ustedes tenían alguna duda con respecto a el impacto, si de Internet es más beneficioso que perjudicial? Bueno, creo que hoy se va a disipar esta duda. Estamos desde todas partes del mundo asistiendo a este momento. Está entonces con nosotros, lo voy a presentar brevemente, no voy a presentar a todos los demás, vamos directo al grano, vamos a aprovechar la generosidad que tuvo el profesor de concedernos esta entrevista. Él es economista, politólogo, creo que la mayoría de nuestros oyentes lo conocen por su condición de divulgador de las ideas de la libertad. Me voy a dar el lujo de hacer las preguntas que alguna vez quise hacerle y también ustedes pueden frenarme en cualquier momento. Profesor, puede interrumpirme si quiere también. Perfecto, muchas gracias. Ustedes, a la vez, digamos, combinan dos cosas que no muy frecuentemente se combinan. Lo considero, al menos yo, un erudito y a la vez un gran divulgador. Yo creo que esta es una combinación rara y explica el porqué de su llegada, sobre todo a la población más joven. Es decir, usted es riguroso como pensador, pero a la vez entretenido. ¿Usted está de acuerdo con esto o a qué lo atribuye usted? Es subjetivo, ¿no? Como en austriaco tengo que decir que es subjetivo. Depende de quién me escuche. Supongo que habrá gente que le parezca entretenido, gente que le parezca aburrido, gente que le interese, gente que no le interese. Yo, personalmente, lo que intento es... Yo siempre me fijé en el modelo de los grandes profesores que tuve yo a lo largo de mi vida, ¿no? Desde la infancia. Don José, el cura, cuando nos explicaba así la doctrina, pero lo explicaba muy bien. Muy bien, entonces yo fui tomando metáforas, ideas, gestos de cada uno de ellos, de los profesores que tuve en la carrera, que tuve en el instituto, en la escuela, etc. Intento explicar de otra forma que hasta una persona así tosca como yo entienda. Entonces lo que trato es de ver lo que estoy estudiando, intentar entenderlo yo y después explicarlo. Pero tengo que entenderlo yo primero, si no soy capaz de explicarlo. Correcto. Entonces, intento hacerlo. Bueno, después sí meto, bueno, tengo algún truco obviamente, de orador, pues meto algún chiste por el medio, hago algo de humor, gesticulo, no. Y funciona. Intento, porque intenté siempre dar las clases sin PowerPoint ni cosas así. Sí, y eso se aprecia mucho. El PowerPoint es para no fallar. Tras la clase no hay fallo ninguno. Claro. Uno a la clase tiene que salir. Yo a veces lo comparo con los toreros. O sales a hombros o te echan allí a pedradas de la plaza, ¿no? Pero tienes que salir a arriesgar, a ver qué sale. Si no, no va a salir una cosa ya que está hecha y así, que repito, que es muy eficaz, que no hay fallo ninguno, etc. Pero tampoco hay desviación ninguna, no te puede salir ni bien ni mal. Sí. Admite la interacción, ¿no? Sí, permite la interacción, claro. Al final, para leer una pantalla, bueno, no sé, prefiero yo gesticular, porque si no estoy como yo encadenado a la pantalla o al PowerPoint. Entonces, a ver qué sale. Y si cambiamos de tema, que no pasa nada. Profe, quería hacer una pregunta. ¿En qué año, cómo y por qué se convenció usted del anarcocapitalismo y qué fue lo más difícil de abandonar el socialismo? A ver, primero yo fui de menos a más. Yo empecé socialista o marxista de joven y fui primero derecha moderada, después minarquista y anarcocapitalismo. Pero eso fue un proceso lento como de evolución, ¿no? O sea, no empecé anarcocapitalista y me fui como ablandando, sino que empecé como más blando y fui como más... A la medida que iba estudiando, a medida que iba profundizando el tema. Supongo que habría un día, un momento, un instante, pero no sé decir exactamente cuál. Supongo que cuando empecé a estudiar el Estado en serio. ¿Hay algún autor que lo haya influenciado particularmente? En el Estado, Charles Tilly y Oppenheimer. Libros que hemos leído. Michael Mann, aunque muchas veces no pasa por ser... a ver, Michael Mann y Tilly no son ANCAPs, simplemente estudian el Estado, la teoría sociológica del Estado, la sociología histórica, ¿no? Por ejemplo, Las fuentes del poder social, volumen 1, cuando explica cómo los bandidos conquistaban y tal, pues lo explica realmente. Y repito que no eran personas ANCAPs, más bien eran socialdemócratas o beberianos de izquierda. No eran ANCAPs, pero no explicaban como era. Es lo que explica Giora Mazzoni en un libro que se llama La virtud del nacionalismo, explica que es el cuento de la cigüeña. A los niños antes, no sé, en América Latina, a nosotros nos contaban que cuando preguntábamos dónde veníamos, que nos trajo una cigüeña, o nos trajo una cigüeña de París, una cosa así, ¿no? Sí, casi igual. Bueno, yo me lo creía porque mi cuenta del banco tenía una cigüeña, tenía cigüeñas así, muchos dibujos de cigüeñas en la cuna. Todo corroboraba el relato, ¿no? No te planteabas mucho como los Reyes Magos. Pero bueno, pero lo que dice Ozoni es que ese cuento de cigüeña que se le contaba a los niños, también a los niños se le cuenta una visión del Estado como de la cigüeña, que nace de un contrato, nace de una cosa así muy buena. El problema, dice Ozoni, es que sigue contándose a los adultos.
incluso los universitarios, salvo que uno se meta muy a estudiar esto en serio, se da cuenta que los académicos ellos nunca cuentan ese cuento de la cigüeña. El cuento de la cigüeña es para contárselo a los demás, pero ellos mismos cuando estudian saben que no es así. Y descubrir esto le trajo problemas sociales, digamos. Hay un libro muy conocido, creo que usted lo conoce, Comunismo, el Dios que fracasó. A mí me parece fascinante la historia de muchos tipos prominentes que abandonaron el comunismo y cuentan ese proceso. ¿Usted lo sufrió en alguna medida? No. Hay que ser honrado, no. Nunca tuve. A ver, yo doy clase en una facultad de políticas, entonces allí la gente está acostumbrada a oír ideas distintas, no es un sitio más cerrado. Allí hay de todo tipo de. Mis colegas hay de todo tipo de cosas raras, entre nosotros hay todo tipo de. No de cosas raras, de matices, pues si no soy marxista, soy estructuralista, o soy no sé si me explico, soy de la escuela de la derivación, o soy. Que hablemos de cosas de estas no es extraño entre nosotros, estamos hiperpolitizados, entonces el problema no tuve, la verdad se ha dicho, nunca tuve. Eso lo hace más interesante incluso. Claro, pero nunca tuve, supongo que hay personas que lo pasarían mal, yo nunca lo pasé, o sea, pasé mal. Después también es una cuestión creo que de carácter, que uno se lleva bien con los colegas, se lleva educadamente y tal, no tiene por qué haber problemas, son cosas de él. En todas las disciplinas hay peleas, es decir, no solo en las ciencias políticas, en la biología yo sé que hay bandos entre ellos, yo no soy capaz de distinguir cuál es el bando correcto, los físicos también disputan entre ellos, es decir, ¿no? Todas las ciencias o así tienen un punto de discusión y las nuestras más, claro. Claro. Y ¿usted tiene hay muchas teorías acerca de por qué el socialismo sigue tentando a tanta gente, quizás a demasiada gente, ¿no? A pesar del fracaso estrepitoso una y otra vez, en todo tiempo y lugar, a pesar de, incluso yo diría, de las inconsistencias teóricas. ¿Cuál es la teoría, o cuáles quizás, que usted considera válidas? Hay muchas. ¿Cómo se explica? Hablan desde la planificación central de la escuela, que el profesor es el que reparte los méritos. Otros hablan de una especie SOEC y otros, o hablan de envidia y que no le gusta que otros tengan más que tú. Yo también pienso que el socialismo se ve como más natural que el capitalismo. El capitalismo no es natural. La gente piensa que, y no sé si es la gracia o es el asunto, pero como muchas cosas no son naturales. Leer y escribir no es natural. Es algo aprendido. La base con jabón no es natural. Es algo aprendido. Es algo aprendido. No nace en las cavernas, no usaba estas cosas o no las tenía. Es decir, son costumbres, pautas, cortesías. Hay muchas cosas que son aprendidas, son tecnologías sociales o tecnologías mentales. Entonces, el capitalismo hay que aprenderlo. El capitalismo va contra muchas cosas que vivimos. Por ejemplo, yo siempre digo que nosotros nacemos en el socialismo. Es decir, una familia, una casa es socialista. Porque se entiende que lo que hay dentro de ella es de todos. Cuando va a la nevera, lo que hay allí es de todos y lo que hay, o no se alquilan los espacios, o decir, no. Y más en tiempos antiguos, que era una especie de familia extensa, eran familias más extensas y que, bueno, también había una especie de comunismo familiar, de que habla Max Weber en la Historia Económica General, ¿no? Es decir, que era como la Zadruga serbia, eran los aperos de labranza, todo era común, era familiar. Entonces, vivimos normalmente en entornos de pequeños que son socialistas y incluso en el mundo del joven, del adolescente, se entiende que tiene que compartir las cosas. Es decir, que se puede no sé cómo hacen ahí, pero si uno llega con una bolsa de pipas o de patatas fritas, pues reparte con los compañeros. Sí, claro. Entonces, eso es lo que vemos como más intuitivamente. El capitalismo no. El capitalismo hay que explicarlo. Pero es como cambiar una disciplina mental. Y aparte, el capitalismo es contraintuitivo porque va también contra nuestra visión del tiempo y del consumo. En el sentido de que lo normal es ganar, gastar. Claro. El capitalismo hay que ahorrar y cuidado, y no ahorrar para un bien, no para consumirlo después, sino para invertirlo de forma sistemática. Eso hay que aprenderlo. Profesor, ¿usted cree que nuestra civilización actualmente está en tiempos de decadencia? Es que depende cuando estuvo bien. O sea, yo lo que digo, a mí me gusta mucho Daniel Bell en las contradicciones culturales del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, hay otro libro cuando dice que el capitalismo muere de éxito. También lo digo Schumpeter, que es muy interesante. En este caso, Schumpeter cuando habla de que el capitalismo no tiene una coraza protectora, no tiene héroes, no tiene santos, no tiene mártires, no tiene una literatura, no tiene mitos. Entonces, es muy difícil de defender una idea así. Es muy difícil, porque una persona puede dar la vida por la patria o por la religión o por su familia, pero no da la vida por una industria, no da por el Dow Jones, ¿no? Es decir, no... No, pero eso hace difícil que sea defendido. Nadie se va a partir la cara por él. Quiero decir, no. Bueno, están los héroes randianos, ¿no? Que un poco juegan ese rol. No parece que hayan tenido mucho éxito. Aparte, no sé si serán unos héroes muy populares. A mí no me parecen unos héroes especialmente atractivos. No, pero bueno, podría ser ese tipo de héroe, ¿no? Pero
Yo creo que hay que explicarlo, habría que explicarlo mejor. Ahora, decadencia. Yo creo que, por ejemplo, en el mundo, lo que llamamos occidental, ese espíritu capitalista lo perdió. Ya no está en Occidente. Ya hace tiempo que no está en Asia o está en otras zonas. Teníamos ese impulso de lo que digo yo siempre, de ir para adelante, de ahorrar, de trabajar. Yo creo que, en cierta manera, precisamente por esto del capitalismo, que dice Bell, pues se está perdiendo. A propósito de Asia, quería preguntarle cómo compararía usted la gestión de las políticas económicas de Albert Winsemius en Singapur de Lee Kuan Yew versus las de Alberto Yastres Calvo, que habiendo estudiado a Juan de Mariana fue el ministro del Milagro Español. Sí. A ver, Franco no quería hacer, a diferencia de Lee Kuan Yew, que sí quería esto, Franco no le gustaba nada, por lo que cuentan los historiadores. Me meten un tema que no soy especialista, pero por lo que sé, Franco no le gustaba mucho esto del capitalismo ni esas cosas así. Pero claro, a finales de los años 50 España estaba como estancada y tenía problemas económicos, entonces como que se vio impelido a abrirse a los mercados. Y Ullastres estaba ahí, Ullastres y otras personas empezaron a... Y tampoco fueron muchas medidas, simplemente empezó a desregularizar. La economía franquista era una economía muy regulada, con precios controlados, salarios controlados, control de alquileres. Era una economía muy... En los primeros tiempos del franquismo había cartillas de racionamiento. Yo aún recuerdo haber visto las de mis abuelos en casa, que había unas cartillas, como en muchos países. Es decir, que se les daba la comida atrasada, y había mercados negros, todo tipo de cosas. Y lo que hizo él fue abrir. A poco que abrió fue cuando empezó a crecer España. ¿Y usted cómo ve hoy en día? No, poco, porque en cuanto vieron que aquello prosperaba, ya intentaron ya empezar otra vez a... Pero lo poco que abrió, o lo que abrió, ya bastó. ¿Y usted cómo ve hoy en día la sociedad española con respecto al Estado, con respecto al paternalismo? Es en cuanto, por ejemplo, a generaciones, los más jóvenes, los más viejos, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ven en los españoles? Yo veo, por ejemplo, un avance en las ideas de los jóvenes de estas cosas, pero que en Argentina no se ve más, ¿no? A mí, cuando yo era joven, yo no sabía que había esto. Podía estar a favor o en contra, pero no sabía que había esto. No lo sabía ni que lo había, entonces no podía estar en contra ni siquiera. No había nada de esto. Ahora, por lo menos, saben que hay esto, veo que hay jóvenes que le interesan esto y está así. ¿Qué pasa? A mí lo que me sorprende, por ejemplo, en el caso de Milei en Argentina, es cómo puede ganar una persona en un país los países de nuestra cultura, Italia, España, Argentina, se cuentan entre los más anticapitalistas de la tierra, en valores. Es decir, no es que el país sea más o menos capitalista, sino cuando le preguntan a la gente, en las encuestas que hacen así de valores económicos, se cuentan entre las personas más anticapitalistas del mundo. Es decir, que toda la solución que hay, todo es más Estado, más regulación. Entonces, eso es lo que me sorprende. Y muchas veces el gobierno lo hace a pesar de la gente, no porque la gente lo pida. Claro. Pero acá lo votaron. Digo, sí, pues es lo que me sorprendió. Porque lo normal sería buscar que diera aún más socialismo. Sí, claro. Eso es lo que nosotros nos seguimos preguntando. ¿Qué es lo que pasó acá? Sobre todo porque hay una franja, digamos, un segmento de la población que es el votante de entre 16 y 22 años, lo votaron masivamente, creo que el 75%. Porque por primera vez también, desde el mundo capitalista, hay un discurso. Yo no sé, bueno, ustedes vivían bien, pero yo veía a Macri, ese discurso no lo tenía. Macri, bueno, sí, tal, así vamos a arreglar las cuentas, pero no tenía un discurso abierto anticapitalista. A lo mejor Milei, pues no puede hacer muchas cosas, pero el discurso ya está. Ya hay contradiscurso. Ya no solo hay marxismo, porque el marxismo sí que se preocupó mucho. El marxismo y otras ideas se preocuparon mucho pues de elaborar un sistema, y por eso yo lo respeto mucho. Son sistemáticos, pues tienen una literatura, tienen un arte, tienen una antropología, tienen una visión de la sociología, tienen una visión de la política, tienen una visión de la economía, y explican las cosas. Se molestan en explicar las cosas. Nosotros no vamos a gestionarlo bien. Lo gestionarlo bien. No hay un contradiscurso, y lo que tiene Milei es que, por lo menos, yo creo que da ilusión. Claro. O sea, que hay otra cosa, hay otra forma de entender el mundo. Pero además elaborada. Volviendo un poco a lo que decía Sebastián, la pregunta acerca de la decadencia de la civilización. ¿Puede ser que haya señales de que esa decadencia es irreversible? Es decir, que estamos atravesando quizás la fase terminal. Me refiero puntualmente a el individualismo extremo, ¿sí? Esto de la celebración de la promiscuidad, el desplome de la natalidad, ¿sí? Esto que últimamente viene siendo extremo en algunos países. ¿Esto marca necesariamente un fin de ciclo o hay una esperanza? Sí, estilo Oswald Spengler. Porque todo es reversible. No sé si conocen el libro de Manuel Todd, La derrota de Occidente, que salió este año. No, estoy al tanto. Pues es muy interesante. Él dice que y eso yo que no es creyente, que es falta de religión. Sí. Repito, el capitalismo solo no se defiende. Claro. Necesita una coraza, necesita valores que lo protejan. Necesita ideas
ideal. Nadie, se repito, va a defender al Dow Jones. Nadie va a ir a una guerra o a pelearse o a dar la vida o a sacrificarse por el Dow Jones o por Silicon Valley. No. Es necesario refuerzo. Es que el capitalismo nace de esos valores. Bueno, hay un debate, sacó ahora Luigino Bruno, un libro muy interesante sobre capitalismo y cristianismo. No, y sacó este año también, que habla mucho de estas cosas. El capitalismo nace dentro del cristianismo. Además, probablemente no hubiera podido nacer en otro sitio. Profesor, yo quería apuntar pero sobre si eliminas eso que hizo crecer, que no fue deliberado tampoco. Ahora le respondo, ¿no, Sebastián? Claro. No fue deliberado, pero nacen esos valores, los valores de restricción, cierta libertad, etc. ¿No? Básicamente son religiones, las cristianas, las que llevan a restringir el consumo, a controlar el propio cuerpo. Hayek decía que para ser libres tenemos que esclavizar nuestras pasiones, tenemos que esclavizar nuestro propio cuerpo, si quiere llamarlo así, es decir, reprimirlo. En el sentido de que si no estamos todo el día bebiendo, tomando, comiendo, así un poco capitalismo habría, ¿no? Es necesario cierta represión, llevar una vida ordenada, y claro, pero eso normalmente se hace en culturas más o menos religiosas. Es una explicación larga. Weber tuvo mucho en ella. El profesor Gil Villegas le llama la guerra académica de los 100 años, ¿no? Porque son 100 años intentando explicar el papel de la religión en la construcción del capitalismo. Uno de los grandes debates académicos, pero sintetizando mucho. Pues en una entrevista yo creo que sí que tiene que haber unos valores religiosos previos para asistir a esto. Y si derribas eso, al final acabas, digamos, descomponiendo porque no hay nada por lo que luchar, así en ese sentido. Se entiende. El capitalismo solo no llega. Profesor, yo quería preguntarle acerca de eso, porque usted mencionaba la tolerancia a las ideas diversas que hay en las instituciones universitarias. Esto también lo ha mencionado el catedrático González Maestro. Y a mí me parece que pareciera que la secularización mayor del mundo anglosajón en comparación a la hispanidad es lo que los ha hecho más de un pensamiento único dirigido por el Estado. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que Molyneux, que fue el que me convenció a mí al anarcocapitalismo, decía, yo soy políticamente ateo, no creo en la existencia ontológica del Estado, algo que le he escuchado decir a usted. Y yo me pregunto, ¿usted cree que será precisamente porque la hispanidad es una civilización, una cultura más como Dios manda, es decir, más tradicional, más cristiana, que esto tiene algo que ver con el auge de Milley, mientras a Jordan Peterson lo censuran en su propia universidad? No sé, supongo que son culturas distintas, con estas ideas de la censura, de la corrección política, que estaban muy presentes, ¿no? Pero la idea es esta. Supongo que es un viejo debate también, como estaba diciendo, y supongo que tiene que ver con eso, aunque no es estricto, repito, con lo que estábamos hablando. El debate de Weber es sobre el protestantismo, pero otros autores, Rothbard, dice que es el catolicismo. Yo creo que el catolicismo es tan o más propenso que el protestantismo capitalismo. De hecho, el capitalismo, las primeras nociones nacen con los franciscanos, ¿no? Con Olivi y San Bernardino, etc. Y después con las ciudades estado italianas que empiezan a crear la contabilidad y empiezan a crear una serie de cosas. Y crean los montes de piedad, ¿no? Que son primitivos bancos modernos, ¿no? Esa idea católica favorece mucho el capitalismo. Y Rothbard dice que, de hecho, a día de hoy el capitalismo no desmerece para nada al protestantismo en cuestión de poscolonial. Pero claro, tiene una visión distinta de la vida, tiene una visión, si quieren, menos estatista, aunque puede ser, al final el Estado crece en todas partes, ¿no? Pero es una visión menos estatista, precisamente porque la Iglesia modera el papel del Estado. Históricamente, la prestación de obras sociales así estaba a cargo de las iglesias, ¿no? Están siendo sustituidas por el Estado o por otro tipo de la educación, otro tipo de cosas. Entonces, claro, esa resistencia al Estado fue mayor y sigue siendo mayor en los mundos. Entonces, repito, en cuestión de capitalismo no desmerece nada. Yo siempre digo que comparen las dos Alemanias, la del sur y la del norte. ¿Y cuál es la más capitalista de las dos? ¿Cuál es la católica y cuál es la no? Pero no solo eso, en Irlanda, la del norte, es decir, no desmerece para nada. Además, nace ahí en ese entorno. Perdón, si el freno a la decadencia depende en gran medida de la religión, eso significa que tenemos que esperar un resurgir de la religión, y eso quiere decir que estamos a la espera de una edad oscura, larga edad oscura, hasta que estos valores vuelvan a resurgir. Digo, ¿es posible recuperarse? Porque tengo entendido que un desplome de la natalidad, por ejemplo, ¿no? como señal de las características que estamos viendo en prácticamente todo el mundo, es algo de lo cual no hay antecedentes de una recuperación. Yo no sé, quizás... La recuperación es fácil. Es decir, a ver, esto no es irreversible.
esos niños suyos se ponen a tener 4 hijos, enseguida se recupera la población. Es decir, ya se pasó por cuellos de botella peores. Que no... El problema es que muchos sistemas sociales están montados sobre la base de que va a haber más gente. Desde los sistemas sociales de reparto, las pensiones o los sistemas sanitarios, a sistemas pues, de la forma de capitalismo que tenemos. Pero en principio ya hubo épocas de menos, épocas que digo, no conscientes, porque la anticoncepción, digamos, el diseño de las familias conscientes es algo relativamente reciente. Pero bueno, que es reversible también. O sea, no hay nada que impide. Lo único que impide son nuestras propias mentes. Pero digo, ¿es reversible después de unos cuantos siglos o reversible? No sé, yo ahí no, a largo plazo no me gusta pensar. Pero yo lo que digo es Malinowski, que también que fue un antropólogo, un filólogo casi antes de morir, Libertad y Civilización, dice un pueblo que le quitan la religión es un pueblo que se descompone. Lo dice como antropólogo. Se descompone. Lo vio en muchos pueblos que estudió él como antropólogo, ¿no? Cuando se sustituye una religión o le elimina cosas, como que se pierden los valores y esa sociedad se descompone. Pasó a muchas tribus en Norteamérica, etcétera, que le pierden la religiosidad tradicional, no la sustituye por otra y al final acaban como, no sería la palabra decadencia, pero bueno, como perdiendo los valores que hicieron aquello de una nación. Y nosotros, según todo, yo no soy antropólogo, no lo sé, dice que pasa algo semejante. Estamos en grados cero de religión, ¿no? Que se abandona todo. Entonces, claro, no hay una cohesión social, se abandonan los valores. Podemos vivir un tiempo del eco del pasado, pero otra cosa que después empiece a perder como fuelle, a perder como fuerza, no a perder como espíritu, ¿no? El espíritu de que vamos para adelante, vamos a ir para adelante, vamos a criar a los hijos, vamos a... No, nos limitamos a vivir bien, nos limitamos a disfrutar del eco, a disfrutar del pasado, pero no veo yo un emprendimiento, vamos a construir un mundo nuevo, vamos a hacer cosas, ¿no? O sea, ese espíritu que tenían nuestros antepasados, nuestros abuelos, con sus defectos también, no lo tenemos nosotros. O sea, hay una falta de convicción. Sí, no hay nada por lo que luchar, simplemente somos, como dice John Gray, somos bacterias evolucionadas, ¿no? Claro, que es lo que dicen muchos científicos, somos bacterias evolucionadas, ¿no? Ni siquiera tenemos libre arbitrio, entonces ¿para qué vamos a molestarnos? A molestarnos, pues vivamos, no sé, como una bacteria, pues no tiene sentido ninguno, no tiene sentido ninguno de trascendencia de aparatos, somos una bacteria, pues vivamos una bacteria. No, sí. Creo que no estoy haciendo una caricatura, que a lo mejor se puede entender así, ¿no? Pero claro, porque es ese tipo de discursos que pueden estar bien y pueden estar fundados, incluso no estoy entrando yo en eso, que tampoco sé de eso. Pero claro, los discursos modernos muchas veces denigran Antes éramos hijos de Dios y a imagen y semejanza, ahora somos una bacteria así como marxista. Una bacteria que después unos peces con unas patas que salen del mar y tal, y de ahí vale, puede ser, no estoy discutiendo eso, pero el propio discurso no tenemos arbitrio. Somos todos condicionados por neuronas y cosas así, ¿vale? Muy bien, pues vivamos así. ¿Qué lógica tiene? ¿Para qué vamos a trascender? ¿Para qué vamos a intentar construir o crecer o que nuestros hijos vayan mejor? ¿No? Sí. Incluso que es muy autosubversivo. Yo quisiera hacerle una pregunta, porque cuando yo fui en el año 2013 a hablar en Inglaterra, iba a sustituir a un tipo que se llamaba Van Crevel, el historiador militar que decía que el Estado a largo plazo no va a poder autosostenerse y defenderse. Sí, ¿Usted cree que en la guerra perpetua contra esos que se llaman la nación-estado hay que oponerse a todas sus políticas, excepto cuando se defiende la propiedad y el cuerpo de los individuos, de tal manera que esa sea la única métrica de lo bueno, es decir, el desmontaje y no resultados determinados como políticas económicas? A ver, si quedamos de acuerdo en que los orígenes del Estado son esos que explicamos antes, ¿no? No sé si esa lógica cambió, ¿no? No sé si el Estado es capaz de llevar a cabo una política económica. Llevar a cabo puede hacerla, que puede llevarla con éxito es otra cuestión, ¿no? ¿Y en qué medida? Porque son las ideas modernas también de que el Estado puede gestionar las cosas, puede gestionar la economía y puede dirigirla y controlarla. El problema ya no es si es bueno o malo, que eso es otro debate, el problema es si puede. Tiene la capacidad de gestionar otra cosa, porque es una arrogancia muy grande. Yo sé quién sé, voy con mis datos macro, con mis estadísticas, con mis curvas y mis cosas así, voy a dirigir la economía y la voy a orientar hacia el crecimiento o hacia el decrecimiento o hacia la igualdad, hacia el objetivo que tenga, hacia la teleocracia que tenga en su mundo, ¿no? El problema es que si puedo. Ahora estamos con la transición verde. Yo leí un señor que se llama Václav Smil, que es muy bueno, este libro que se llama Energy Transition, transiciones energéticas, porque está en inglés. Fíjate, mire, esto no se puede hacer, o sea, no se puede hacer planificado.
Llevar a tener las energías que tenemos llevó cientos de años y la mayor infraestructura que conoce el ser humano. Toda la logística del hidrocarburo y todas esas cosas así. Y que mañana que llega un señor y dice que mañana en el 2030 tiene que acabarse, ¿está de broma? Que eso no se puede hacer. O sea, no es que no se deba o que no se quiera. Que, cuidado, son debates que ya entran en otro plano. Es que no se puede. Es como construir socialismo. Sí, vamos a construir socialismo. Vale. Y no pueden, porque no pudieron, porque no saben, no dominan la complejidad de la vida social. Ninguna mente es capaz de dominar la vida social. O sea, ¿no? Y ya lo explicó el debate del cálculo, ya lo explicó Hayek. Es decir, no es una cuestión ya de deseabilidad, que a mí tampoco me gusta, ¿no? Pero aunque fuera deseable, es una cosa que no puede hacerse por decreto. Igual que no se puede crecer por decreto. Ullastres, como hablaba usted, no crece por decreto, crece porque deja de hacer. Hablando de Mankiewicz es un autor muy interesante, es una pena que no esté más traducido. En español el Rise and Fall of the State no está traducido, en portugués sí, pero en español no. Y es un libro muy interesante y toda la obra de él, Quería preguntarle acerca de eso que usted menciona lo de Ullastres, porque, a ver, Austria, Bélgica, Italia, Francia, Holanda, Noruega, Dinamarca, todas fueron ocupadas por tropas alemanas durante la Guerra Mundial, sí. Pero España no. Sí. ¿Tuvo alguna importancia que Franco fuera gallego? Bueno, eso depende del tópico. Hay tópicos que somos casi como muy ambiguos. De hecho, las entrevistas de Franco con Hitler decían que Hitler se sentía... que parecía como que prefería que le quitaran una muela, creo que fue que dijo, ¿no? Porque él decía que sí, pero que no, que ya veríamos, que ya vamos viendo, que no existe ese momento, no es la forma adecuada. Pero no dice que no, pero tampoco dice que sí. Entonces va dándola, y al final consiguió entrar en la guerra. Ahora que mencionaba lo de Van Crevel, una cosa interesante es lo de la guerra de guerrillas entre los hispanos. Es decir, cuando a la cantante costarricense Chabela Vargas le dice, ¿cómo dice usted que se siente mexicana? Y ella responde, los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. Sí. Pues yo así digo que soy español, pero bueno, lo que quiero decir es que a mí me parece que es interesante cuando Napoleón invade España, lo de la guerra de las guerrillas, sí. Donde se ve una ilustración de lo de Van Crevel. Pareciera que los hispanos somos por naturaleza más anárquicos que el resto de Europa. ¿Usted qué piensa? Éramos. Qué triste. Bueno, eso también lo dice Elías de Tejada, refiriéndose a los gallegos. Decía, Galicia es un pueblo que no conoció al Estado, ¿no? En tiempos antiguos. Pero ahora sí. Claro. Que estamos así. Pero bueno, en otros tiempos sí. De hecho, se crearon juntas de defensa del reino, pero por regiones. Había una junta del reino de Galicia. Y cada reino de España creó su propia batalla. Y fue así como se lo derrotó, ¿eh? No el ejército. No la tropa regular, que es la tesis de Van Crevel. Van Crevel dice que el Estado está preparado para combatir a otros estados. Todo el diseño de armas y de tropas y el sistema fiscal está pensado para combatir a otros estados. Pelea muy mal contra formas que no son estatales. Claro. Guerrillas, piratas, bandas terroristas modernas, cosas por el estilo. Pelea bastante mal. Pelea la guerra híbrida, la guerra asimétrica, que le llaman, ¿no? Pelea bastante mal. Y eso es lo que dice. Pues, si el Estado no es capaz de derrotar ese tipo de nuevas formas de violencia, va a tener que mutar. Claro. Para esta nueva forma de violencia. Hay un libro, perdón, que usted no sé si conoce, este autor se llama Lloyd Moss. El título del libro es El origen de la guerra en el abuso infantil. Este hombre plantea, digamos, que hay muchos males sociales que se asocian a particulares estilos de crianza. Lo que él plantea es que, por así decir, el lenguaje de la agresión, del autoritarismo, es algo que se aprende en casa y luego eso se reproduce. Esto explicaría también el propio estatismo. ¿Usted lo ve como algo, digamos, una posición reduccionista o le parece que esto tiene algo de sentido? Tiene cierta lógica. Es un viejo debate, sobre todo en los años 60, 70, entre personas que dicen que la violencia que se aprende y otras que la violencia como que es instintiva, que está en el ser humano, ¿no? Por ejemplo, Irenaeus Abel Ebesfeld, ¿no? Incluso muy se llama Guerra y Paz, o Konrad Lorenz, ¿no? Abel Ebesfeld, ¿no? Estos nombres ya no se conocen. Pues decía que sí, que la guerra como instintivo, o Konrad Lorenz. Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Ashley Montagu decía que es aprendida. Y de hecho explica de tribus o pueblos que no conocen la violencia organizada. Puede ser entonces que tenga razón. No conozco el libro que me citó, ¿eh? Puede ser que tenga algo de razón, que a lo mejor es la crianza o a lo mejor la cosa por el estilo. Puede que no sea instintivo. Él básicamente dice que si la crianza fuera buena no habría guerras. Obviamente esto tendría que ser a nivel masivo, ¿no? Pero hizo un estudio muy profundo acerca de esto y yo quería conocer su opinión. No es un tema que haya estudiado, pues digo, tampoco me posiciono muy taxativamente, pero creo que puede ser perfectamente que sea algo aprendido
por lo menos las formas, por lo menos, desde luego la violencia estatal, sí, porque la violencia normal es, a ver, usted me hace algo a mí o yo le quiero quitar algo a usted, pero es una lucha entre nosotros dos, y por algo concreto, no es una lucha pero abstracta. Yo cuando a mí una de las cosas que más me hizo así transformarme a estas ideas fue la Primera Guerra Mundial, no la Segunda. Y películas, por ejemplo, como Senderos de Gloria. Pero vamos, estos señores están en su casa, están labrando el campo y dicen que hay que pelear contra unos señores, él era francés, ¿no? Que hay que pelear contra unos alemanes y que no me hicieron nada, que son jóvenes como yo, que no me hicieron nada. Y tengo que matarlos con una muerte horrible. Además, ni siquiera en pelea física, sino con gases, con cañones. Pero una cosa que te destroza, son muertes bastante crueles. Sobre todo la guerra moderna. Te hace pedazos. Es decir, no es una cosa de una cuchillada, es que te hace pedazos y explota. Y masivamente, cuando lees que en una mañana mueren 50.000 personas, que fue el Camino de las Damas, ¿no? En una batalla, y muertos a ametralladora limpia, es decir, ¿no? Y dice, creo que fue ahí, igual estoy hablando de memoria, creo que murió la flor de la juventud británica, muchos escritores, por supuesto, que estaban reclutados en ese sitio. ¿Por qué? ¿No será que somos malagradecidos y que más bien vivimos en un auge que nunca hemos visto y que no lo vemos, que creemos que vivimos en tiempos interesantes, pero que es en verdad el efecto de que el Internet magnifica todo, como lo de la guerra en Ucrania, que tiene drones y uno lo ve en YouTube, etc.? Sí, pero tiempos interesantes a mí no me gustan, ¿eh? Prefiero los tiempos aburridos. ¿Eh? Yo también. Sí, a mí no me gustan los tiempos interesantes, aquellos historiadores que decían que benditos sean los pueblos en historia. No. No, claro, uno ve Polonia. En Polonia hubo historia. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, revueltas, aplastado después primero por los nazis, después por los otros. Es decir, que es una cosa que ahí tuvo historia, todo el mundo pasando por encima de ella, una de otra. En cambio, donde vivo yo, gracias a Dios, no hace 200 años que viene nadie. Nadie de fuera. No, una guerra abierta. La última fue la Guerra Civil y ya fue bastante. Ya bastante tenemos con ella, ¿no? Pero es decir, que no hubo una historia muy agitada y pueblos como el suyo creo que también debían ser benditos. Es decir, que no, gracias a Dios, hace tiempo que no tienen guerras y no son a gran escala. Usted ha dicho en una entrevista, y creo que acertó, que el Estado puede existir, digamos, en respuesta quizás al tecnoutopismo, ¿no? Esto de que con las criptomonedas, con la amplia adopción de las criptomonedas, entonces ya nos libramos del Estado. Y usted decía, cuidado, porque el Estado ha existido sin dinero fiat, ¿sí? Quizás tendría menos poder, pero no es que no existe, y sin duda tiene razón. Existió con oro, completamente, y se financiaba con oro. Exactamente. Y cuidado, puede coger la moneda cripto y darle la vuelta también, ¿eh? Sí, desde ya. Y eso ha pasado, yo creo. Pero la primera pregunta es esta. ¿Usted considera que un Estado moderno, es decir, un Estado habituado a disimular la agresión, ¿sí? A financiarse por medio de la emisión, del endeudamiento creciente, puede hacer esa transición, ¿sí? A la violencia explícita? Porque, vamos, sin dinero fiat, el Estado tiene que mostrar más los dientes, ¿o me equivoco? Sí, tiene que mostrar. Porque para financiar las cosas tiene que ser financiado con impuestos, literalmente. Exacto. ¿No? Aunque la deuda pública es un impuesto, pero es un impuesto como diferido en el tiempo, etcétera, es una cosa como más aguada, ¿no? Pero sí, claro, normalmente lo que pasa es que el dinero estatal, el dinero fiat, ni fiat es, el día de hoy, ni fiat es, sí. Da la imagen, ya los conté alguna vez, da una imagen de omnipotencia en Estado. Hay un problema, una inundación, inyecta miles de millones. Hay una crisis y el gobierno, la Reserva Federal, inyecta dinero. Hay una pandemia, el gobierno inyecta y estimula, ¿no? Eso con oro no se puede hacer. Exactamente. Claro. Por eso yo me pregunto... O con cripto, es decir, no se puede hacer. No, y ese poder no lo tiene. Claro. Aparte, que el poder de la moneda fiat es que le puede a usted literalmente liquidar sus ahorros si se dé cuenta. Yo siempre digo, lo cité alguna vez también, Bukharin decía que la inflación es como una ametralladora contra el capital. Claro. Y Bukharin estudió con los austriacos, estudió con von Baber. Fue de los arquitectos, sí, y escribió un libro contra la escuela austriaca, La economía política del rentista. Él fue, es que von Baber le dio clase a los mejores marxistas también, le dio clase a Mises, pero también le dio a los mejores marxistas, a Bukharin, a Hilferding, no sé si le dio clase, pero andaba en ese círculo, Tobago también andaba en ese círculo, sí. Y Bukharin fue desde Rusia a estudiar con von Baber. Y escribe un libro contra la escuela austriaca, la economía política rentista, pero dice una cosa, los principales enemigos de los socialistas son los austriacos. Pero yo creo que sabía economía y el señor que estudió, y fue de los arquitectos del marxismo. Él escribió el ABC del comunismo con Preobrazhensky, y después fue el arquitecto de la ANEP, antes de ser fusilado por Stalin, o reprimido por Stalin. Pero era un marquete, pues decía eso, mira, la inflación es una ametralladora contra el capital, la inflación es una forma de quitar el capital sin que se entere.
Literalmente le pulveriza uno los ahorros. Porque al final la inflación redistribuye la renta. Hablando un poco de los austríacos, Schumpeter a veces asocia a la democracia y capitalismo, se hace esto mucho en Occidente. ¿Usted cree que realmente funcionó bien alguna vez la democracia? Schumpeter es muy irónico, así como estas cosas. Cuando se habla de democracia, escogemos entre dos élites. Dentro de la élite, una parte de la élite frente a otra parte de la élite. No es una elección popular, sino que escoge a una persona que ya está instalada en el poder frente a otras personas que ya está instalada en el poder. Escoge, como digamos, entre oligarquías, por decirlo. Pero es que depende de que le llamemos democracia. El problema es que la democracia es una palabra tan amplia y que no es fácil de definir. A ver, si democracia entendemos, por ejemplo, en Estados Unidos o así, pues funcionó relativamente bien durante bastante tiempo. Otros dirán que eso no era una democracia, que era una oligarquía, que no, pues digo, es importante saber a la que estamos hablando. Cómo poder funcionar si tiene unos valores claros y la democracia. El alcance, no la democracia, el alcance de la democracia está limitado, por ejemplo, una constitución, una fiscal, que ya, pues mira, no se pueden cobrar más que tales impuestos, no se puede regular determinadas cosas, ¿no? Tiene que haber elementos no democráticos que frenen la democracia. De hecho, la democracia, sin estos elementos extrademocráticos, no funcionaría. Una cosa que usted mencionaba en un video del otro día, que es gracioso porque lo vi e inmediatamente dije, esto lo tengo que poner como nota al pie de página de mi libro, era lo del liberum vetum del Parlamento polaco. Y esa me parece una de esas instituciones que son imprescindibles, al menos para frenar algo, contrarrestar al Estado. Porque yo no sé si mi ley llega a ser un Lee Kuan Yew en Argentina o no. A ver, eso Buchanan, creo que es el cálculo de consenso, habla de esto. Y creo que es un libro que leí hace muchos años y no sé si lo cito bien. Venía a decir algo así como que el consenso lleva como la anarquía. La necesidad de consenso lleva a la anarquía. Y de hecho es la anarquía. Si una persona puede decir no y no se hace, eso lleva a la anarquía. Aunque Rothbard lo critica en la ética de la libertad, ese principio, ¿no? Depende del veto. Si lo que tenemos ahora ya es malo, vetar el cambio también está malo, ¿no? Pero, dicho esto, lo que sí que apunta Buchanan y lo que se ve en el Liberum Veto es que el consenso, o sea, en el Liberum Veto cualquier diputado del Sejm, de la Dieta, podía vetar una ley. O votaban todos la ley o no había ley. Y eso conduce a la anarquía. Y efectivamente conduce a la anarquía. El diluvio polaco. ¿Sí? No está muy estudiado, por lo menos en Polonia sí. Lo que pasa es que no hay fuentes, no conozco muchas fuentes no polacas, y yo no leo polaco, por desgracia, que cuenten de eso, ¿no? Sé que esta novela de Sienkiewicz que se llama El Diluvio, que habla de aquellos tiempos, ¿no? Se llama ese tiempo del diluvio. De hecho, es lo más próximo a la anarquía como en Europa en mucho tiempo. Porque el Estado literalmente se pulverizó. Que fue cuando los suecos quisieron invadirlo, aprovechando que estaba sin Estado. Claro, salieron de allí escaldados. Porque no había quien derrotar. Lo llevo... Entonces andaban por allí, vagaban por el campo, pero no dominaban el país. Para dominar el país tienes que dominar el país. Dominar el país tienes que extenderte por todo el territorio y no tenían eso. No había una capital que conquistar. También los apaches tenían algo parecido. Los apaches no tenían jefe. Entonces, cuando los conquistabas se dividían. Entonces, nunca los derrotaste. En cambio, los imperios centralizados hispanos fueron fáciles de conquistar porque tenían una cabeza, quitaste la cabeza, pusiste otra y ya está. Se tocan. Se llama así. En cambio, los pueblos anarcos son mucho más difíciles de conquistar. Le haces una cirugía, ¿no? Una cirugía de líder. No, y así se hizo. Los españoles lo hacían, pero lo hicieron todos los pueblos. O sea, cualquier conquista implica, sobre todo si está totalizada, es quitar el Estado viejo, poner el nuevo, pero mantener el aparato. Policías, jueces, maestros siguen siendo más o menos los mismos. Y aquello funciona solo. Tienes los registros de propiedad, tienes los registros fiscales, tienes todo, incluso tenías los registros de armas, por tanto desarmar a la población fue muy fácil. Cuando los nazis conquistaban un país, desarmar a la población era facilísimo. Tenías las listas, ibas allí y ya estaba. Claro. Otra cosa que usted dijo en una entrevista, si esta tecnología, refiriéndose a las criptomonedas, o digamos a la tecnología que hace posible la existencia, el funcionamiento de las cripto, si esto no se aprovecha, alguien más lo va a terminar aprovechando, es decir, lo van a terminar usando en nuestra contra, y yo creo que eso es en gran medida lo que ha pasado, en mi opinión. Al final leí el libro que me mandó y estoy bastante de acuerdo con él. Sí, bueno, sí. Por eso mismo, entonces ya sabe más o menos a qué me refiero. Bitcoin BTC fue infiltrado, fue saboteado, fue subvertido, y la gente fue empujada a usar custodios, a usar intermediarios. La mayoría ni siquiera se dieron cuenta de esto, pero es lo que ha ocurrido. Nosotros defendemos una rama de Bitcoin que se llama Bitcoin Cash, que respeta el diseño original. Y es que ahí está. Yo, el Bitcoin, yo lo sigo porque por el mundo que ando, yo ando en mundos así libertarios. Entonces, de esa cosa ya me hablaron pues de 2012, 2013, yo recuerdo haber oído hablar de eso. Cuando nadie hablaba de eso, sé que se hablaba de esas cosas, ¿no? O sea, más o menos fui la evolución.
leí algo del tema y vi lo que se pretendía era crear una moneda con una arquitectura del oro, muy parecida al oro, que quitara el poder monetario del Estado. Era una forma de debilitar al Estado y así lo vi. Lo que vi después, cuando siguiendo estos foros, estas cosas que hay ahora, que no estoy muy metido en esos mundos, pero veo que ahora la gente lo que sea una especie de activo de inversión, para invertir, para acumular, como para tener así como una joya o como una acción, para comprar y vender. Pero al final comprar y vender en euros o en dólares o en pesos. Exactamente. No es que el Bitcoin es la moneda, no es para cambiar en moneda después. Exactamente. Es lo que entendí yo vi que eso se iba deteriorando, que otras peleas, después aparecía el Ethereum, apareció el Dogecoin, aparecieron un montón de cosas. Entonces, claro, ese es el problema que hay, que se pervirtió el espíritu. Y la gente, yo hablo con un Bitcoin desde ahora y lo que ven es como un negocio. Exactamente. Sí. No es una cosa contra el Estado como era así pensada, ¿no? Nosotros, sino lo ven como un negocio. Y el Estado ya va a empezar a cobrar impuestos pronto, ¿eh? Yo siempre he pensado que... Termino con esto. Nosotros lo que quería decirle es que formamos parte de un movimiento de resistencia, ¿sí? Al secuestro de Bitcoin, que costó mucho armar y que siempre ha estado de alguna manera bajo ataque. ¿Usted tiene una recomendación para estos rebeldes para seguir creciendo, digamos, de ahora en adelante y para no caer? Tienen que conservar el espíritu originario. El espíritu originario era un espíritu muy libertario. Pero no es la primera vez que una tecnología libertaria se le da la vuelta, ¿eh? La imprenta en su momento también era así muy libertaria, se podían leer los libros baratos y se le dio la vuelta, se empezó a imprimir en masa panfletos y libros de adoctrinamiento en las escuelas, cosas, ¿no? El Internet también en principio podía ser una cosa muy libertaria, pero también se le puede dar la vuelta, puede ser un elemento de control. De hecho, todo lo que estamos haciendo ahora está siendo grabado y puede ser rastreado, claro que sí. Y sabe quiénes estábamos allí, lo que dijimos queda registrado y solo hay que buscar un motor de búsqueda y ya se nos encuentra enseguida. Se le puede dar la vuelta fácilmente. Ahora sí, nuestras ideas se pueden difundir fácilmente, de una forma nunca vista antes. Pero también todo lo que hacemos deja rastro. Entonces, en ese aspecto, es que hay este libro de Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia, que no sé si lo conocen. Sosana Zuboff, con 2 Fs. Tomo nota. La era del capitalismo de la vigilancia, que va de esto. Y no es una autora próxima a otras cosas, pero a mí ese libro me asustó también. Es decir, mire, estas empresas primero colaboran todas con el Estado, todas filtran, todas en cualquier estado, todo lo que tienen se lo dan al Estado o están apoyadas por él y después que literalmente pueden vigilarlo todo. Que no lo hagan no es una cosa, porque pueden hacerlo, sí. Miren el crédito social chino. Sí, claro. Que no lo hagan nuestros gobiernos quiere decir que no puedan hacerlo. La tecnología ya está ahí. Sí. Profesor, usted que mencionó mi pueblo, yo diría que Costa Rica era la provincia que los republicanos separatistas le robaron a la monarquía más pacífica de España. Yo quería hacerle mi pregunta final sobre eso, precisamente, y es que los catalanes de izquierda, no contexto de la Unión Europea, quieren se separar para aumentar las rentas dos políticos catalanes con subsidios a las lenguas y naciones pequeñas. ¿No es eso a regla de que el separatismo es bueno para la libertad? El separatismo es bueno para... ¿De quién es esa frase? Esa es una frase que yo se la atribuyo a Leopold Kohr y nos llega por Hoppe del Breakdown of Nations, de romper las naciones en unidades pequeñas. Que estoy escribiendo ahora, estoy meditando bastante y estudiando bastante el tema. Yo creo que sí. De hecho, mis tesis para acercarse al capitalismo es la secesión, microestados, estado cada vez más pequeño. Cuanto más pequeño es el estado, más próximo ve. Ve más claramente que puede funcionar sin él. ¿Usted cree que fue por eso? Y más cerca está la presión de la gente más cerca está la presión de la gente y más opciones tiene usted de salir. ¿Usted cree que fue por eso que se ganó la Reconquista? Que mientras que los califatos eran centralizados, la confederación de reinos cristianos eran pequeñas unidades. Aragón, hasta me atrevería a decir al contrario. Precisamente como en las taifas, por ejemplo, cuando el reino musulmán se dividió, fue una etapa de prosperidad. Nunca le dicen. Y yo creo que si Al-Ándalus subsistió, precisamente fue porque estaba descentralizado. Y al revés también. Varios reinos pequeños le pueden al califato. O le van comiendo terreno al califato. ¿Sí? Lentamente. Pero sobre todo, es una cosa... Bueno, en el norte no eran taifas, pero también eran reinos pequeños. Pero las taifas están muy maltratadas por la historia. Las taifas son uno de los ejemplos históricos de confederación de estados. Perdón, de constelación de estados, que le llaman así. Creo que Cork le llama así. Constelación de estados, por ejemplo, fueron las polis griegas. Constelación de estados fueron las ciudades-estado del Renacimiento en Italia. Claro. O las taifas. Creo que los mayas, que me corrigen, también eran así. Los mayas también, en su época de esplendor, eran muchas ciudades, no eran una sola. Tenían una misma cultura, pero
fragmentada políticamente. Porque una misma cultura tiene que tener un único estado. Puede haber una misma cultura, que son aspectos lingüísticos, fragmentada en varios estados. Volviendo a lo de Bitcoin, yo siempre he dicho que lo que cambió quizás sobre el oro fue la analogía, ¿no? Antes la gente se imaginaba una moneda de oro digital, ahora se imagina un lingote de 40 kilos cada vez que compra y lo deja guardado ahí tomando polvo. Sí. El oro teletransportable. La idea era oro, pero teletransportable. Sí, no oro literal. El oro vale, y por eso los profesores del patrón oro defienden el oro circulante. El oro tiene que poder circular. Si no, al final es un lingote. El oro usted debería poder, como está excluido, comprar con él en una tienda. Y no solo oro y plata. Claro, nosotros los hispanoamericanos al dinero le decimos plata. Y la idea es que se utilice como dinero, como plata. Porque son las dos cosas. Normalmente no hay los sistemas históricamente eran bimetálicos, no eran monometálicos. Si uno se inflaba mucho, la gente se cambiaba al otro. Es decir, que y para pagos distintos, incluso para ahorros. Es decir, en una época de crisis o así, que haría falta volver al oro, el oro solo no llega. Con que compra una barra de pan. Claro. Tendrá que usar plata, tendrá que usar otro tipo de moneda, es decir, porque por eso le llaman plata también así, o son sistemas de ese estilo, ¿no? Sí. Y efectivamente, ahora que es un lingote de oro, pero un lingote de oro de 45 kilos no vale para nada, si no puede circular después. Por ejemplo, como depósito de valor, ahora hay una guerra, lo que sea, ¿no? Pues con su lingote de 45 euros, ¿a dónde va? No, ¿a dónde va? Sí, por eso el oro que puede ser oro amonedado para subsistir. Es decir, no, pues ahora, yo recuerdo cuando fue a Corralito, ustedes son muy jóvenes, no se acordarán, pero yo me acuerdo de ver en la televisión con una moneda de oro de un peso. ¿Quién dijo que el peso perdió valor? Porque ese peso del siglo XIX se cambiaba a la par por el billete. Sí. El que perdió valor fue el peso de papel. El peso de oro sigue valiendo igual que siempre. Claro, como medio de intercambio, mejor plata electrónica que oro electrónico. No, es que por eso tiene que haber eso del escalado y estas cosas así, que repito que me meto en cosas de este estilo, pero normalmente tiene que usar monedas del token en la calderilla, tiene que haber cosas de esas, porque si no muchos cambios no se pueden hacer. Incluso si hubiera una catástrofe o así, tipo Corralito así, con su lingote de 45 euros, ¿a dónde va? Puede subsistir, comprar comida. Pasó en las guerras en Europa, hay muchas, no está muy estudiado, pero hay muchas experiencias monetarias en Europa. Claro, cuando se pierde el dinero oficial o el dinero está en discusión porque hay una guerra y el dinero oficial deja de valer, los campesinos a cambio de comida quieren oro. Claro. Pero no le va a dar un lingote de 45 euros. Tendrá que dar una monedita pequeña o tendrá que dar de plata. Es decir, no le va a dar por unas cebollas un lingote de 45 euros. El lingote está muy bien como el pero no tiene muchas cualidades del dinero, que es fácilmente transportable, divisible, cambiable y cosas por el estilo. ¿Qué cambio le dan? ¿Cómo le dan la vuelta? ¿No? Y el oro, los viejos decían que tiene que circular también, o por lo menos poder circular, para que siempre haya una reserva, para que el banco no guarde no lo empiece a guardar, pues si sabe que lo puede reclamar en cualquier momento el oro, no lo presta, no lo represta por ahí, no hace coeficientes de caja de estos así bajos. Tiene que poder circular, o por lo menos teóricamente poder circular. Sí. Ese es justamente el problema que Bitcoin vino a resolver. ¿Sí? Si uno tiene que depender de una u otra forma de custodios, entonces se pierden las ventajas. Y esto es algo que dice... Pero me gustó lo que decía el libro de El Salvador, que ya vi yo el truco. Es que en El Salvador no era Bitcoin, era un custodio de Bitcoin. Entonces cambia la cosa. Eso no lo sabía yo. O sea, me fue muy útil el libro, me refrescó muchas cosas. Así que es un custodio. Entonces, claro, ya le puede sacar señoreaje también. Absolutamente. Le cambio un poquito de tema, si usted me permite. Inteligencia artificial. Un gran avance, sin duda. Tanto que algunos piensan que esta vez la humanidad por alguna razón no se va a poder adaptar, a diferencia de lo que pasó con otros cambios tecnológicos en el pasado. ¿Sí? ¿Esta vez usted cree que realmente es diferente? ¿Pueden los humanos quedar obsoletos? Yo creo que no, es una opinión. Yo creo que no. Primero a ver en qué se concreta. La idea está ahí, está muy bien. Es como el Internet, pero el Internet se desarrolló, pero muchos otros inventos no se desarrollaron. O sea, si se desarrolla, veremos en qué se desarrolla. Yo creo que aún le falta mucho para ser lo que llaman inteligencia artificial general, ¿no? Aún le veo no lo sé, la verdad no lo sé. Yo lo dudo por muchas cuestiones. Por ejemplo, una máquina no tiene miedo. No tiene miedo, ni tiene hambre como un niño. Es decir, sí. No, es decir,
Pero la inteligencia humana, a ver, tengo que resolver, tengo que buscar comida, a ver cómo hago. No sé si me explico, ¿no? Tienes incentivos reales, ¿no? Tengo incentivos reales, claro. O tengo que proteger al niño, lo que sea, pero tengo algo. La máquina sabe que, primero, que si la apagan, la pueden volver a hacer. O sea, no tiene miedo a la muerte. Si es inteligente. Si la programamos para que crea que va a morir, está programada. Pero no es inteligente, sigue siendo una cosa que no razona por sí misma, sino que sigue su programa. Si es inteligente, caray, yo no voy a morir, porque aunque bueno, en algún sitio hay una copia mía, exacta, ¿no? Y después que me pueden reparar, o me pueden, cosa que el humano aún no se encontró, solución, ¿no? Entonces, el miedo a la muerte, el hambre, el miedo, el tiempo. Claro. El tiempo es una categoría de la acción. Yo sé que me quedan, no sé, 30 años de vida, una cosa así, ¿no? No sé cuánto duraré, o al menos o al más, no sé. Pero ojo, ¿no? La esperanza de vida de mi país es esa, ¿no? Vale, entonces, ¿qué no puedo hacer de todo? Claro. Tengo que limitar lo que puedo hacer. Yo no podía estudiar la lengua etrusca, ¿no? Que es muy no, vale, podía, pero mira, me queda un año, no la voy a dominar y no sé si hay cosas mejores que hacer. O sea, tengo que optar, tomar decisiones, ¿no? No tengo tiempo infinito, pues para gastar con todo el mundo ni en todo tipo de cosas. Entonces, tengo que mi poca inteligencia tiene que ser usada en escoger las mejores opciones, y eso también me mueve y sabe que el tiempo se me agota, tengo que buscar las mejores de las opciones posibles. La máquina de tiempo se puede programar, pero también estará programado, no será inteligente. Y sabe que no, yo tengo todo el tiempo del mundo. Yo creo que lo que usted menciona aquí también trae un concepto moral, que es el de la virtud. ¿Cómo va a tener virtud una máquina? Porque el valiente siente el miedo tanto como el cobarde, pero no deja que le paralice. Es decir, persigue la virtud. Si las decisiones las centraliza una máquina, ¿qué va a saber una máquina de lo que es sentir miedo y no ser cobarde y ser corajudo? No, y probablemente tenga problemas éticos de lo que está bien y está mal. No quiero decir que no tengan una capacidad de cómputo brutal, que no nos pueda hacer unas cosas muy grandes, porque de verdad hace maravilla. Yo lo veo en el mundo de la traducción, es una maravilla y cada vez son mejores y en muchas cosas. Pero esos fenómenos ya lo vimos antes, en otros ámbitos, ¿no? Piensen en la electricidad, también decían que iba a ser una cosa así en su momento, que iba a ser poderoso, pero la electricidad multiplica nuestra fuerza por 1000, por 10.000. Es decir, podemos tener capacidad de mover cosas o levantar pesos o estar aquí comunicándonos, hablando unos con nosotros gracias a impulsos eléctricos y va a cambiar todo y cambió muchas cosas, pero no es más lista que nosotros. No lo sé. Repito, le falta la astucia, le faltan, no sé cómo decirlo, depende cómo la programen. Es interesante esa la inteligencia de un vendedor de coches, por ejemplo, o de un político, así. No, claro, pues son un humano. Eso no lo sé si lo será hacer. A lo mejor es muy buena matemática, calcula muy bien, ese tipo de cosas, ¿no? Pero otro tipo de cosas es capaz de hacerlas. Bueno, no sé. Es un mundo por abrir y muchas veces cuando aparece un invento también la tendencia es a menospreciarlo. Me acuerdo yo cuando apareció Internet y decía, ¿eso para qué vale? Digo, porque nosotros en la universidad fuimos, en mi zona eran los primeros que tuvimos una cosa de esas, porque era cuando había el supercomputador. Entonces, tuvimos correo electrónico en los años 90, cuando nadie tenía internet, ¿no? Lo tenía en la universidad. Entonces, yo como vivía allí, pues sabía que había esa cosa. Y toda la gente dice, ¿y eso para qué vale? Eso no vale para nada. Bueno, no, por eso digo, no lo sé. Sí. Pero también hay cosas que iban a romper con todo, ¿no? El Big Data y así no rompieron nada, ¿eh? A la inteligencia artificial le falta información práctica, tácita y no articulable, diría. A eso mismo yo estaba pensando que, por ejemplo, veamos, nosotros tenemos ahora a Milei. Los anglosajones también tuvieron a Rothbard, a Hoppe, etcétera, y a Ron Paul, pero no tuvieron las experiencias que tuvo Argentina en política monetaria, como para que la retórica de Milei calzara. Calzaba porque se aceptó porque el argentino a lo mejor vivió cosas que el otro no vivió. El otro vivió más o menos como un mundo de relativa estabilidad monetaria. No vivió estos bandos, estos saltos bruscos que se ven en Argentina, ¿no? Pero claro, supongo que la gente estará cansada ya también de tanto cambio y a lo mejor votan por una cosa nueva. Esa es la cuestión. Entonces, el conocimiento táctil. Después, claro, la máquina sabe adaptarse a la situación, supongo. Es decir, sabe hablar de forma distinta en cada sitio. Ustedes piensen que ustedes salen de aquí, ahora están hablando conmigo, estamos hablando de forma formal, estamos hablando de forma académica, pero a lo mejor salen allí y se encuentran con unos colegas suyos de trabajo y hablan de forma más ruda, digamos, ¿no? No lo hablan igual yo que sea un sacerdote o a su padre que a sus amigos o etcétera. Saben adaptarse, pero en microsegundos. La máquina ve un cura, por ejemplo, sabe cómo referirse a él. No, es decir,
Sí, ¿no? O cualquier persona, porque nosotros nos adaptamos al entorno en el que estamos. Cuando estamos en un entorno académico hablamos de forma académica. Yo normalmente no hablo así en la vida cotidiana. Cuando voy al bar o a comprar pan no hablo en términos de este estilo, ¿no? Porque me adapto. Todos nos adaptamos. La máquina se adapta o metería la pata. Hasta ahora viene metiendo la pata, pero no, sí. Por eso digo, no lo sé. Igual puede adaptarse. Incluso en el tema del humor, que intentamos varias veces hacerle construir un chiste, escribir un chiste, un buen chiste, dándole los tópicos, y no hubo forma. Hubo una noche que estuvimos un rato tratando de que cuéntenos un buen chiste. Un chiste original. No hubo forma. Además, el chiste es las formas de humor, lo que hace reír a mí, a lo mejor no le hace reír a ustedes. Es decir, que porque dicen ustedes, por la cultura, las bromas, incluso la entonación a la hora de contarlo, ¿no? Hay algunos que sí que son universales, otros no. Claro. Sí, pero en este caso no tenían gracia, en absoluto. Eso, no había gracia. No entiende eso, claro. No lo sé. La ironía como materia cómica. Y claro, lo que hablaba el profesor Bastos, de que para hacer el racionalismo, de adaptarse a la realidad, uno tiene que entender estos códigos tácitos, como mencionaba Luis, que para llegar a la ironía se requiere demasiada sutileza de contexto. Es decir, el tan solo invertir la lógica de lo que se dice para decir algo irónico no es suficiente para llegar al chiste. Y esto se ve también en estas canciones que son puro kitsch, hechas por una inteligencia artificial. Sí, no, está claro. La ironía también varía según los sitios. Nosotros tenemos una ironía muy particular, que se está perdiendo también, pero bueno, de una forma que seguramente la máquina no entiende. Creo que hay un catedrático de computación en mi universidad, que fue rector, el señor Embarro, que hizo esa prueba de poner chistes así gallegos o frases gallegas así irónicas a la máquina. Es un experto en inteligencia artificial también, y la máquina no entendía nada. Todos los que leíamos el texto entendíamos lo que estaba diciendo, pero la máquina no. La máquina lo tomaba al pie de la letra. No, pero bueno, nunca se sabe, yo no lo sé. Que sea más difícil lo veo difícil. Primero, hay que saber primero lo que es la inteligencia, y creo que la inteligencia aún no se sabe exactamente lo que es. Yo quería preguntarle acerca de eso, porque lo que usted menciona, ¿qué piensa usted de Thomas Szasz? Thomas Szasz, que en paz descanse. A mí me tiene libros muy interesantes. Por ejemplo, la teología de la medicina me gustó mucho. Pasa que en sus temas de antipsiquiatría, la enfermedad mental, ahí no me meto, porque ahí son temas que se me escapan. Por ejemplo, la teología de la medicina, que probablemente sea uno de esos libros menos conocidos, me parece muy interesante, porque dice que él viene a decir que bueno, cualquiera puede ser médico, porque tiene que haber licencias y regulaciones para ejercer el trabajo, ¿no? Y él era médico, ¿eh? Y entra en eso. Y entra en cómo la medicina, digamos, construye un discurso y unas regulaciones que antes no existían, pues para hacer barreras de entrada y para, digamos, dificultar la práctica médica, y cómo excluye otras formas de medicina y cosas y debates de ese estilo, ¿no? Que de medicina solo que es la medicina oficial, otras formas de medicina que se podrían discutir, ¿no? Que yo no estoy aquí defendiendo, ni mucho menos. ¿Por qué se excluyen así a priori? ¿Por qué no se puede aprovechar cosas de ellas, no? Entonces es muy interesante eso. Y la alianza del Estado, ¿no? El derecho a las drogas también, que no es un libro de drogas, es un libro de política, aunque te lo engañes. Sí, lo que él critica es justamente esta alianza de un estamento, el estamento médico, que así él lo llama, con el Estado. Esta es como la novedad. Viene a reemplazar, según él, a el estamento sacerdotal. Sí, creo que le llama farmacracia. Claro. Farmacracia. De hecho, muchas políticas se justifican en nombre de la salud. Exacto. De la salud. Entonces, la salud. Ahora estamos con la salud mental, antes con la salud física. Todo, hay que regular el precio de tal cosa o controlar tal cosa, no es que por la salud. Es un elemento muy, muy interesante, ¿no? O sea, que hay cosas como cuando habla de suicidio, sí que no me gustan tanto. Por último, esta es una duda que yo tengo. Usted tiene la costumbre de leer a los que están en la otra vereda. Esto es algo que me encanta. Por honradez. Perdón. Por honradez, digo, hay que hacerlo. No... Sí, exactamente. Y esto no es una secta. Y es más, si le gusta más lo otro, cámbiese. Claro. Pero así debe ser. ¿Es algo que usted hace con esfuerzo, digamos, por una cuestión de honestidad intelectual? ¿O es que disfruta, digamos, de ese debate, imagina el debate mientras lee y disfruta de ese proceso? Sí, disfruto. A veces no me gusta porque, por ejemplo, algunos, sobre todo los marxistas de Frankfurt, escriben fatal. Fatal, sí, no, vale, ya no es el argumento en sí, es que son ladrillos, son la dialéctica negativa de Adorno, vale, no son claros. Lo bueno de los austríacos es que son claros. Está a favor o en contra, pero sabe lo que están diciendo.
Una cosa que yo aprecio mucho del profesor Ancho Bastos es que es la persona a la que le he visto utilizar argumentos de estatistas en contra del Estado, integrándolos al cuerpo de ideas austriacos, y eso me agrada mucho. Y eso es lo interesante. Además, eso vale doble. Sí, porque sí, es interesante, sí. Pero yo creo que por honradez debemos leer a nosotros. Además, si no, nos oxidamos. Yo creo, ellos precisamente, como muchos de ellos, solo se leen a sí mismos. Después no saben discutir con alguien. En cambio, a mí me sueltan marxismo y yo sé por dónde van a entrar. No, y cómo encuentras contradicciones nuevas si solo lees a los tuyos, ¿no? Claro, nada más, repito, yo voy de menos a más. Y repito, yo si me convenciera al otro, yo me cambiaba. Y aquí no tengo un interés vital en lo que defiendo. Lo defiendo porque honradamente lo creo. Y yo creo que eso también se transmite, ¿eh? Sí, absolutamente. Sí, totalmente. Don Miguel, el 12 usted cumple años. Espero que le haya gustado este fondo, que es el cuadro que hizo mi esposa para este programa en particular. Es una pintura que la acabó hace 2 días. Le deseo lo mejor y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Fue un placer hablar con ustedes. Casi tenemos una conversación. Lo bueno de estas cosas es que podemos tener conversaciones elevadas, digamos, de vez en cuando. No son frecuentes, no son frecuentes, pero en el día a día normalmente estas conversaciones no se tienen. Hablamos de otras cosas, como es normal, ¿no? Entonces, estar un rato hablando con gente así ilustrada siempre es un placer. Estamos muy ansiosos por tenerle. Le agradezco muchísimo, no solamente por la generosidad de concedernos esta entrevista, sino también por el trabajo que hace usted cotidianamente. Usted no se da una idea de la cantidad de personas que ha despertado del letargo estatista, por así decirlo. Bueno, pues sea para bien, no para mal. Sin duda. Pues un abrazo y gracias a ustedes. Chao.